Se lo prometí y aquí está de nuevo Sol Blanco Soler. Sol, bienvenida, ¿qué tal? Pues otra vez aquí con vosotros, como siempre, para contaros cosas. Para mí es un placer que esté Sol Blanco Soler. Saben ustedes que la semana pasada... ¿Fue la semana pasada? ¿O hace 2 semanas? Hace 10 días o así. Hace creo que un par de semanas. Sí, porque fue un viernes, sí. Empezamos con Sol a analizar pues, diferentes aspectos de diferentes dimensiones del mundo de la parapsicología, del mundo paranormal, del mundo de los misterios. Son todos aspectos y fenómenos que están incluidos en este libro, Sobrenatural, fenómenos racionales e inexplicables de nuestro mundo. Lo voy a dejar aquí para que la cámara 3 pueda tomarlo. Les decía que hace 2 semanas empezamos a analizar con la autora de este libro, que es la propia Sol Blanco Soler, algunos de esos fenómenos. Empezamos por orden alfabético y llegamos hasta la C, creo recordar, de manera que nos quedan muchos fenómenos, para bien de la audiencia y para bien de ustedes, porque van a poder disfrutar. Ya les digo, son muchas de los fenómenos son literalmente increíbles, es decir, que es difícil de creer. Independientemente de que ustedes lo crean o no, sepan que estas cosas se estudian, sepan que estas cosas se hablan y se investigan. Sol Blanco Soler es una investigadora de lo paranormal desde hace muchos años. Ella es cofundadora del grupo EPTA. Hoy, Sol, vamos a hablar de 6 nuevos aspectos o fenómenos del mundo paranormal. El primero de ellos es un fenómeno que a mí me da un poco de miedo, porque sobre todo he visto fotografías. Sí, sí. Estamos hablando de la combustión espontánea. Es obviamente uno de los fenómenos, todos los fenómenos de los que hablamos están recogidos aquí. La combustión espontánea. Sol, a ver, cuéntanos. Bueno, vamos a ver, la combustión espontánea es la combustión que se genera en un ser humano, que entra en combustión. Es un fenómeno muy rápido y, curiosamente, por todos los estudios que se han realizado, es decir, no se produce el fuego de fuera adentro, es como si la propia persona entrara en combustión desde dentro. Es decir, ¿sabes? O sea, no es un fenómeno exógeno, sino justo, endógeno. Estamos viendo ahí imágenes. Justo. Bueno, de presuntas combustiones espontáneas. No, ¿sabes? sí, porque tienen varias características. Por eso, vamos a ver, cuando yo he hablado con algún bombero, que me acuerdo en un caso nuestro, pero ahora vamos a seguir paso a paso. La combustión espontánea, por lo tanto, es cuando una persona entra en fuego y no se sabe exactamente por qué. Tengo ahí recogidos montones de casos, es decir, que esto no es ninguna invención mía. Estamos viendo un medio americano que habla una bailarina que en medio del escenario, en una pirueta, entra en combustión y se convierte, ¿sabes?, en una antorcha viviente. No ocurre nada en el escenario. Esas fotos que habéis visto tan espectaculares y tan terroríficas de personas que entran en combustión en su casa, sentadas en un sillón, pero lo curioso es que el sillón queda totalmente libre de fuego. Es decir, es solamente la persona la que entra. Un conductor de un camión que entra en combustión también, y entonces se encuentra con que la carlinga, todo lo que es el camión, pues está perfectamente intacto. Entonces, esa es una de las características de la combustión espontánea. Vamos a ver, ¿qué justificaciones, qué hipótesis de trabajo se barajan? Pues vamos a ver reacciones bioquímicas, reacciones químicas, de energía electrostática. Se emiten teorías, pero no están demostradas ninguna, y por eso es un fenómeno paranormal. Pero bueno, se la llamó, fíjate si es tan terrorífico este fenómeno, que se le llamó el rayo celestial, el castigo divino, porque claro, es algo que es como si te cayera un rayo, ¿sabes? Pero que no hay rayo, no hay tormenta. Algunos casos que ha habido de combustión espontánea en personas eran gente que le gustaba mucho el alcohol. Y entonces hay algunos, pero claro, el alcohol por sí mismo no produce ignición en el cuerpo. Lo que sí te quería hablar, que esto mismo de la combustión espontánea también se produce en objetos, pero ahí ya el agente no es tan misterioso. Vamos a ver. Mira, te voy a contar 2 ejemplos muy cortitos. Uno de ellos era un niño que tenía un antagonismo terrible con la abuela. Es un caso que investigamos nosotros fuera de Madrid. Es un caso que te os habéis pasado por las manos. ¿No estás hablando? No, yo no hablo cuando yo hablo de casos, los hablo de casos que hemos investigado. No hablas de a humo de pajas, que se suele decir. Por supuesto. Entonces, este niño, ¿qué pasaba? Que producía un poltergeist contra la abuela. Entonces, todo lo que se incendiaba en la casa
pertenecía o era de la abuela. Es decir, la ropa que estaba del armario, la ropa de la abuela que estaba en el armario, se quemaba toda, pero el armario por fuera no, ¿entiendes? Es decir, queda solamente esto. Ese es un caso de poltergeist, es decir, una persona viva, como le pasaba a este niño, que tenía bastante, vamos a decirlo así, odio a la abuela, pero estaba justificadísimo, es decir, la abuela se portaba muy mal con la madre del niño. Y entonces el niño pues no podía ver a la abuela. Entonces eran las patas de la camilla de la abuela, todo lo que olía a la abuela entraba en combustión, ¿sabes? Era muy, muy curioso el tema. Pero sin embargo hay como contrapunto otro que sin embargo tiene todos los visos de ser una vez fallecido que produjo esto. Un chico, los padres son los que nos llaman, el chico, un chico normal hasta cierto punto de su vida en que se tuerce, él mismo tuerce su camino y termina falleciendo en un sanatorio especializado, y a los pocos días empiezan a ocurrir cosas en la casa que nos llaman y contactamos con este chico, pero lo más espectacular fue que una tarde estaban los padres ahí en el cuarto de estar y huelen a humo, van al cuarto del chico, que habían conservado todas las cosas del chico todavía, y ven que en el centro de la habitación están apiladas todas sus ropas, las zapatillas de deportes, todo en el centro de la habitación, y todo estaba consumido por un fuego que no tenía llama. Por supuesto llamaron a los bomberos, incluso hablamos con ellos y decían que nos explicaban porque el resto de la habitación, que era de madera, que era parqué el suelo, había libros, había la cama con sábanas, ¿sabes?, de ropa de cama, estaba todo intacto. Lo único que se había quemado eran las pertenencias, digamos, de este chico. Entonces, cuando contactamos con él, ¿sabe la explicación que nos dio? Algo muy curioso. Dice, mirar, es que he querido que no quede nada de mí. Y porque les encargaba a los abuelos que se encargaban de su hijo para que no siguiera sus pasos. Y lo que quería era borrar su paso por su última época en que se había, bueno, derivado tanto, ¿no? Se había torcido su propio camino, ¿no? Sí, bueno, todas estas historias son dignas de estar una hora contándolas, pero sí, vamos, sí. como aquí tenemos poco tiempo, para que vean que puede producirse combustión espontánea de personas y combustión espontánea de objetos. Ya saben ustedes, si quieren ampliar un poco más, en este libro, en Sobrenatural, de Sol Blanco Soler. Vamos con el siguiente fenómeno paranormal, que es el déjà vu. Déjà vu. Déjà vu. Déjà vu, en francés. Que significa literalmente... Pues que lo he visto ya. Déjà vu, déjà, ya, y vu, que lo he visto. Ya es decir, visto. Ya visto. Bueno, pues esta es una sensación que muchas veces hemos tenido. Es la sensación de cuando entras en un lugar o tienes una experiencia o conoces a alguien, dices, hombre, si yo a esta persona yo ya la he visto en alguna parte, o yo he estado antes aquí, pero si yo esto lo he vivido ya, esta situación en otra ocasión, ¿sabes? Esa sensación, ese es el déjà vu. Entonces, naturalmente, los teóricos de la reencarnación te dirán que claro, que es que eso tú lo has vivido en otra vida y que te viene, ¿sabes?, los recuerdos de la vida anterior. Otros, los biólogos te dirán que es la memoria genética. Las dos explicaciones las he escuchado yo, sí. Bueno, la memoria genética. Pero es que hay una tercera de un neurólogo de la Universidad de York, de Gran Bretaña, que te dice que no, que realmente es un error de nuestro cerebro, porque nuestro cerebro archiva toda la información. Cuando tú ves a una persona que tú ya has visto otra vez, pues la reconoces inmediatamente, o un lugar donde has estado. Pero ¿qué pasa? Que hay veces, según este neurólogo, ojo, yo no pongo la mano en el fuego por él, pero es un señor que entiende y que dice que no, que es que ese proceso de reconocimiento, el cerebro a veces le patina una neurona, nunca mejor dicho, y que entonces reconoce como ya ha vivido, como ya ha visto o como ya ha reconocido a una persona, cuando en realidad no la tienes en el archivo. Así que fíjate tú si es curioso el fenómeno del déjà vu. O sea que en realidad tiene poco, si nos atenemos a esta teoría, tiene poco de mágico, de sobrenatural. No, pero vamos a ver, es que hay muchos fenómenos paranormales que hoy no tenemos la explicación, pero eso no quiere decir que no tengan una explicación, que no tenga por qué ser mágica. Ahora le damos ese componente mágico porque no sabemos cómo se producen. Pero la ciencia ha levantado velos de muchos misterios que ahora vivimos con una naturalidad espantosa, pero que en nuestros antepasados, pues agárrate,
pues siempre hablo de las tormentas, de los rayos, de los movimientos sísmicos, todo eso eran que los dioses se enfadaban, bueno, es decir, y hoy se sabe perfectamente todo eso, ¿no? A ver si la ciencia tiene alguna explicación con respecto a lo que llaman la escritura automática, Sol. Bueno, verás, la escritura automática no, es un fenómeno paranormal hoy por hoy. Es cuando una persona con esa capacidad mediúmnica, llamémoslo así, se pone delante de una hoja de papel con un bolígrafo, con algo de escribir, deja su mente en blanco y en algunas personas empieza a escribir como si el brazo lo moviera otra persona, que escribiera por ti. Eso se llama la escritura automática, porque es un movimiento automático. La escritura que se queda reflejada en las escrituras automáticas no tiene nada que ver con la escritura de la persona que escribe, por lo tanto, no es que ella deforme esa escritura, es que sencillamente no tiene nada que ver. Además, si tienes un poco de costumbre de ver las escrituras automáticas, tienen unas características también muy curiosas. ¿Lo has presenciado alguna vez? Sí, muchas veces, y tengo grandes amigas que lo hacen y lo hacen muy bien además. Pero bueno, es un método más de buscar información, no tiene nada ni de mágico, ni de demoníaco. No, de demoníaco no, pero de mágico sí, Sol. O sea, bueno, mágico que entres en trance y empieces a escribir otra persona por ti. Bueno, porque no sabemos cómo se hace, sí. cómo lo hacen, pero realmente... De misterioso, desde luego. Mágico no, bueno, pero... mira, tuvimos un caso ahora que dices, bueno, la escritura automática, te voy a contar una anécdota muy curiosa que hay en parapsicología siempre. Tú sabes que fíjense ustedes lo importante y en fin, lo fantástico que es que cada uno de los aspectos y de los fenómenos paranormales que aquí analizamos, Sol Blanco Soler sea capaz de traer aquí anécdotas de ella misma. Y que algunas no pongo ahí, porque es que sería escribir a lo mejor un capítulo por cada palabra, ¿sabes lo que digo? De cada uno de los fenómenos, Sol los ha vivido casi todos. Pero vamos a ver, esto de la escritura automática es muy curiosa. Tú sabes que la primera sociedad que empezó a investigar los fenómenos paranormales fue la británica, la famosa SPR, la Sociedad de Investigación Parapsicológica, en 1882. En Londres, date cuenta. La vanguardia de los anglosajones. La SPR famosa. Luego llegó París en el 85, pero Gran Bretaña fue la primera. Bueno, pues aquí había unos investigadores, pero muy científicos y estupendos. Uno de ellos era Myers, que era físico, casi todos eran físicos, biólogos, todos de la rama de ciencias, por supuesto. Y un día tenía otros dos amigos, que no viene al cuento, pero que lo pueden buscar perfectamente en Google. Yo lo tengo aquí, pero no quiero hacer tediosa, en fin, la exposición. Y entonces se pusieron de acuerdo y firmaron un acuerdo en la Sociedad Británica de Parapsicología diciendo que el día que faltaran los tres, que se pondrían en comunicación con los vivos para demostrar que la escritura automática siempre estaba causada por un fallecido. Esa era la anécdota. Bueno, murieron los tres. Y fíjate qué casualidad que al poco tiempo de morir, una Piper, una medium en Boston, Estados Unidos, una en la India, que se llamaba Fleming, por cierto, la hermana de Rudyard Kipling, así que imagínate que era medium también, y luego otra señora en Gran Bretaña. Es decir, en tres continentes diferentes recibieron de estos tres geniales señores, cada una, un trozo de un mensaje, pero que no tenía sentido ese trozo. Y les decían, pero mandarlo todo a la SPR de Londres. Entonces, cuando los de la SPR recibieron los tres mensajes, al unirlos tenían una coherencia absoluta. Y por eso se llama a este experimento, que se hizo, vamos así, por gente científica, la correspondencia cruzada de Myers, y eso ha quedado dentro de todos los tratados de parapsicología. Así que fíjate qué curioso. Los mensajes no tenían sentido, pero unidos. Pero unidos sí. Muy curioso. Curioso e interesante, como todo lo que nos estás contando. Y te podría poner ejemplos de casos que hemos tenido muy curiosos de escritura automática, pero eso será en algún momento que me dediques a casos concretos y entonces sí se pueden contar, pero ahora en esta especie de miscelánea no. La escritura automática es, decías, una forma más de contactar con el más allá. Sí, todo parece indicar así, porque normalmente la gente que contacta, vamos, el emisor de esos mensajes suele ser gente fallecida. Yo siempre que hemos acudido a la escritura automática, siempre han sido gente ya fallecida.
¿Y es la letra de la persona que ha No, fallecido? no. Es una escritura especial. Mira, qué pena, no te podría haber traído una muestra para que lo hubieran puesto en pantalla. Tiene las letras muy grandes, muy como diríamos, deslavazadas, ¿eh? Pero vamos, que se leen. Legible, Pero ¿no? no tiene nada que ver ni con la escritura del fallecido ni con la escritura del medium. El ectoplasma, Sol. El ectoplasma es un fenómeno. A mí me apasiona, pero ¿sabes lo que me da mucha rabia? Que es un fenómeno que se dio muchísimo a finales del 19 y principios del 20. Verás, es un fenómeno que lo produce un medium, una vez más, en estado de trance. ¿Y en qué consiste ese fenómeno? Pues que por los orificios naturales del medium empieza a emanar un fluido más o menos denso, puede ser, no es gaseoso, es mucho más que una niebla espesa, y que se suele configurar con forma, o bien con forma de palabras, o bien con forma de flores, o bien con forma incluso de personas. Pero, ¿qué es ese fluido? Bueno, pues se ha analizado. En París tienes en el museo las muestras de ectoplasma, y luego Hipergea, un grupo de aquí en 1983, aquí en España, también hizo una muestra, tomó una muestra y lo analizó, y las dos coincidían, fíjate, son células epiteliales, glóbulos blancos, glóbulos como de grasa, fosfato de calcio me parece que tienen, no sé, tengo por aquí las muestras por si acaso ¿no? me preguntaba, sí, porque oye, esto tienes que células epiteliales, ¿ves? Clorato de sodio y fosfato de calcio. Pero lo curioso, Rafa, es que la persona entra en trance y suelta todo esto, pero luego termina el trance y todo eso se vuelve a absorber, lo vuelve a absorber el medium otra vez dentro de sí, y recupera el peso que ha perdido durante la emisión de este ectoplasma. Pero, como siempre, la anécdota, no me resisto a contarte la anécdota. Claro, es Vamos lo más a ver, interesante. hay una medium muy famosa que era Florence Cook, que en Gran Bretaña, a principios del siglo XX, que producía este fenómeno, pero con una riqueza absoluta. Y Crookes, el científico Crookes, el que descubrió el talio, te quiero decir que era un científico como la copa de un pino, pues investigó este caso de la fenomenología del ectoplasma. Pero fíjate qué curioso que esta Florence Cook lo que hacía era emitía este ectoplasma, y el ectoplasma formaba la figura de una señora guapísima, pero guapísima. Y entonces, claro, las malas lenguas empezaron a hablar de que es que Crookes se había enamorado de Katy King, le puso un nombre y todo al personaje del ectoplasma, ¿sabes? Y la llamaba Katy King. Pero bueno, hay montones de fotografías de Katy King. Es un líquido más o menos denso. Pues mira, un poco como el Bobby Blue aquel, ¿te acuerdas que jugaba? Sí, Blandy Blue. Pues es un poco como así. Tiene una característica un poco fosforescente, es más bien blanco, y puede ser, no sé si tenéis fotos, pues desde como trozos de niebla hasta algo más consistente y gomoso, ¿sabes? Pero opera como si no le afectara la gravedad, flota. No, flota, pero a veces también va por el suelo y repta. Es decir, como si tuviera vida propia, ¿sabes? Yo he visto películas de las experiencias y es algo muy curioso. Como te digo, de los orificios. Puede ser la boca, la nariz, los oídos. Esto no lo has visto tú, ¿no? No. Mira, estamos tratando... Ya no hay mediums que produzcan ectoplasma. Es que es curioso, es un fenómeno que ocurrió en una época histórica y que no hay. Mira que estamos en contacto con gente... ¿De otros países? No hay, porque si no se hubiera escrito enseguida, porque es tan importante que ahora, en el momento presente, siguiera habiendo un medium ectoplasmático que nosotros llamamos, que sería, bueno, tan espectacular, que sería una maravilla, pero no lo... ¿Ves? Este tiene como una nube y luego como una carita en el centro, pero siempre no olvidemos, es algo que emana del medium, tiene una composición natural, y luego el medium lo vuelve a absorber otra vez. Es decir, que el fenómeno, si quieres, es un fenómeno natural. No tiene nada tampoco de mágico. Efecto Baxter. Baxter, el Cliff Baxter. Bueno, esto le va a gustar a muchísima gente cuando lo explique, verás. Cliff Baxter era un especialista en polígrafos de la CIA. Nada menos, te estoy diciendo que era un señor entendido de polígrafos.
Y entonces, para su divertimento, pues un día metió unos electrodos en una drácena, una planta que se llama drácena, que tenía él en casa, pero no con ninguna mala intención ni nada, sino nada más que para ver que cuando él regaba la planta, cómo subía, qué campo eléctrico formaba la subida del agua esa que absorbía por la raíz y subía por el tallo. Pero claro, fíjate qué sorpresa la suya, porque le mete los electrodos a la planta y en la gráfica, él que estaba acostumbrado, claro, a los polígrafos, se quedó de piedra porque lo que figuraba en el polígrafo era una sensación de placer infinito. Entonces dijo, pero ¿cómo que la planta tiene placer porque yo le he regado? Claro, tiene su lógica, pero físicamente, es decir, que era medible el tema. Y entonces él se dedicó ya a su vida a poner estos electrodos de los polígrafos a distintas plantas y fíjate qué curioso, se dio cuenta de algo, nuestras plantas sienten, pero sienten de tal manera que si tú te acercas a una planta con una tijera en la mano, pero sin la intención de cortarla, la planta se queda hipertérrita con los electrodos. Amigo, pero si tú la llevas la tijera en el bolsillo y tú te acercas a la planta con la intención de cortarle las ramas, se pone a temblar como una persona aterrada en los sensores del polígrafo. Pero esto me parece... Es decir, esto se llama el efecto Baxter, pero que está demostrado, vamos. Pero que si no tienen sistema nervioso, no tienen... Pues ahí estamos. ¿Y por qué, aunque no vean, perciben tu intención? Bueno, hay tradición de que si tú riegas las plantas y les hablas y las tratas con cariño, la planta se crece. Bueno, hay gente que tiene muy mala mano para las plantas. O lugares, tú pones una planta y yo tengo un sitio en casa que es que planta que pongo, planta que se me muere en ese sitio. Entonces no le gusta ese sitio, la pobre la saco siempre inmediatamente, pero sienten. Y el efecto Baxter te dice eso, fíjate. Nos estamos pasando un poquito del tiempo, solo nos queda un fenómeno, que es también otro efecto. Delpas, ¿cómo se pronunciaría? Delpas. Delpas. Jean-Jacques Delpas, era francés. ¿Qué significa esto? Bueno, verás, hay que partir, para que comprendas el efecto Delpas, tienes que partir de tres premisas primeras. Hay una que en 1924 Berger descubre las ondas cerebrales. Es decir, que el cerebro es capaz de emitir ondas cerebrales. Eso hoy lo sabemos a diario, pero en aquella época, hasta el 24, no se supo. Luego, el neurólogo americano, uno que se llama Grey Walter, ya en el siglo XX también, lo que descubre es la corriente del cerebro, que el cerebro emite una corriente eléctrica, ya no solamente una onda cerebral que se mide en un resto, sino que emite realmente una corriente eléctrica, una onda eléctrica. Y ahí tenemos el segundo paso. Y el tercer paso es cuando otro neurólogo, Van Amsing, que tiene un apellido muy raro, descubrió que todos podemos a voluntad influir en una acción. Por ejemplo, tú coges un mando y vas a encender la televisión. Antes de que tú le des al mando, tu cerebro ya ha emitido una onda inductora para encenderla. Está preparado para la orden que tú le vas a dar. Y entonces llega este Delpas, Jean-Jacques Delpas, que conocía estos tres adelantos y dice, bueno, ¿y si yo instruyo o educo a una persona en estado terminal a que encienda la televisión con la mente, estando vivo todavía? Lo puedes hacer, encender la televisión y apagarla, creo que es de las cosas más fáciles con un entrenamiento, para encenderla. Es decir, el mando tiene una descarga pequeñísima, es decir, que tú puedes hacerlo, hay gente que puede hacerlo mentalmente. Por eso en los poltergeist es muy frecuente cuando te dicen, es que se enciende y se apaga el televisor, lo está haciendo una persona viva inconscientemente. Pero te quiero decir que ese es el tema. Pero fíjate cuál no sería la sorpresa del Delpas, cuando uno de sus enfermos se muere, él, como era científico, establece que su electroencefalograma está plano, no tiene actividad eléctrica y sin embargo la televisión se encendió. Ya fallecido su paciente.
A eso se llama el efecto del PAS. Y tienes un libro entero así del efecto del PAS, cómo él llega a esa premisa y a esa demostración. Lo que no entiendo, Sol, es por qué lo experimentaba con enfermos terminales. Porque lo que quería demostrar es que después de la muerte algo energético sobrevive. Esa era la demostración que él buscaba. O sea, damos por hecho que una persona viva con la capacidad de emitir y la capacidad eléctrica que tiene el cerebro, claro, es capaz de apagar y encender un televisor. Pero claro, cuando el encefalograma está plano, cuando ya no hay actividad eléctrica, claro, pero también, sigue ocurriendo. Pero no lo olvides que todas las experiencias cercanas a la muerte se hacen muchas veces con el electroencefalograma plano y la persona creen que se ha fallecido en el quirófano. Y él luego te cuenta, cuando le reviven, que ha visto todo, que ha vivido todo, que se ha salido fuera del cuerpo, que ha estado en la terraza. Es decir, no cabe duda que hay algo. Ahí hay algo. Bueno, este es el mensaje un poco de alegría y de... No cabe duda que hay algo. Nos vamos a quedar con por ese supuesto, mensaje. por supuesto. No cabe duda que hay algo. Y en realidad cada uno de los fenómenos y las experiencias van a abundar y abundan en la tarde de hoy en que no cabe duda que hay algo. Que según, además es la teoría de Sol a la que yo me apunto. La ciencia aún no ha desvelado toda la verdad, pero en el futuro lo hará. Y no olvidemos que todo esto que cuento es totalmente cierto, yo no me lo invento. Y cualquier nombre que yo que doy aquí, pueden buscarlo y ampliar la información que yo por tiempo no puedo darla. Pero todo esto, como te digo, es casi cada fenómeno de estos es un capítulo, puede ser el capítulo de un libro. De hecho, el efecto del PAS tiene un libro que se llama sí, así. Sí, un libro, el efecto del PAS, de Jean-Jacques del PAS, del propio autor. Y aparte de buscarlo en Google, pues compren ese libro. Vamos a hacerte sí, publicidad. Hombre, está todo muy resumido porque claro, es como un diccionario, no tiene la... Pero de ahí, luego la gente que quiera profundizar en uno de los temas, pues ya sabes, se meten en Google o lo que sea y ahí tienen toda la información debida. Fenómenos racionales e inexplicables de nuestro mundo. Sí, porque es que ahí hay cosas de astronomía, cosas de que todavía no sabemos nada. La famosa materia oscura, ya sabes. Por ejemplo, vamos que todavía no sabemos lo que es. En la siguiente sesión hablaremos seguramente de la materia oscura y de otros muchos aspectos. Llevamos 6, pero vamos, no vamos ni mucho menos a abundar en todos, pero sí en algunos. Yo al menos es la selección de los fenómenos que creo más interesantes. Sol Blanco Soler, como siempre, un placer. Gracias a ti siempre y a todos. Mil gracias, ha sido un placer. Vamos a publicidad y a la vuelta estamos con David Felipe Arranz. Los libros, el crítico literario, nos recomienda 3 libros todas las semanas de su biblioteca particular, no se lo pierdan.